Profe, Hoy vamos a terminar de ver la separación. Ah, muy bien, gracias. Y resulta que la clase pasada, o en el laboratorio pasado, vimos separación de mezclas 1. Y vimos qué Sí. técnicas. Vimos decantación, vimos filtración y vimos evaporación, cristalización y imantación, ¿cierto que sí? ¿O no? Sí, profe. Muy bien. Y en esta, ¿cuál vamos a ver que sea especial, que sea diferente a las que ustedes habían visto? ¿Cuáles creen ustedes que vamos a ver que sean diferentes? ¿Mm? ¿Alguno leyó? ¿Qué técnicas vamos a ver hoy? Chicos. ¿Alguno leyó qué técnicas vamos a ver hoy? ¿Diferentes a las de la semana pasada? ¿O no? Hola. Profe, yo la verdad no leí. Listo, perfecto. Excelente, me encanta la sinceridad. La pregunta es, ¿alguno de ustedes leyó qué técnicas vamos a hacer hoy diferentes? Profe, yo lo leí, pero a mí se me olvidaron. No es lo de tipos de destilación. La decantación, No, la decantación la vimos cristalización. la semana pasada. Semana pasada Y vimos lo de decantación, destilación. Hoy vamos a ver destilación y ¿cuál más? Falta una, miren, la tienen ahí, la tienen acá en la pantalla, se llama cromatografía. Cromatografía, ¿ok? La pregunta es, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta para escoger cada una de las técnicas? ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos propone la práctica. La práctica, pues lógicamente, es conocer las técnicas de separación y hoy en especial vamos a conocer la cromatografía y la destilación. ¿Ok? Entonces, ojo, chicos, voy a volver a recordar. En la filtración, yo escojo filtración porque tengo una mezcla entre un sólido y un líquido en el cual yo sé que por medio de una membrana yo puedo separar el sólido del líquido, ¿ok? El sólido del líquido. Entonces, filtración es cuando la mezcla es sólida líquida. Ahora, una decantación es cuando yo tengo una solución líquida y las propiedades en las cuales me fundamento para saber que se tiene que hacer una decantación es que las densidades o el peso de las sustancias difieren, tanto que cuando ellas hacen la mezcla se separan porque una es menos pesada y la otra es más pesada. Entonces la más pesada queda abajo, es decir, la más densa, y la menos densa o la menos pesada queda arriba, en la superficie. Entonces, cuando yo hago una decantación, puedo hacer la separación por medio simplemente de una separación mecánica, donde evito que la segunda fase, es decir, que la fase superior, pase. ¿Listo? Entonces, sé que la decantación se utiliza cuando la diferencia de densidades o la diferencia de pesos es alta. Por ejemplo, cuando hago una imantación, cuando sé que hay una sustancia que tiene propiedades magnéticas y la otra no. Cuando hago, por ejemplo, una separación con solventes, cuando sé que hay una solución y que aparte de esa solución puedo separarla utilizando un solvente que me arrastre una de las sustancias de la solución. Entonces utilizo un solvente como puede ser HCl o éter o metanol o etanol, ¿cierto? De manera tal que ese solvente me arrastre una de las sustancias que hay en la mezcla o en la solución. Cuando hago, por ejemplo, cristalización, cuando sé que hay agua, que hay una solución y que hay una sustancia diluida y que si yo la evaporo puedo obtener la sustancia, el soluto que está diluido en esa solución. Entonces sé que haciendo diferentes técnicas de separación puedo recuperar. La importancia, vuelvo y la repito, es porque la mayoría de las sustancias en la naturaleza las encontramos mezcladas. Nunca van a estar puras. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que utilizar técnicas de separación para poder separarlas. Generalmente, ¿qué técnicas? Las técnicas que ustedes vieron la vez pasada son muy económicas, muy fáciles de hacer. Hoy vamos a ver técnicas un poquito más específicas, más técnicas, más especializadas y un poquito más costosas.
Entonces la primera que vamos a ver se llama la cromatografía y la segunda que vamos a ver se llama la destilación, que es esta que está acá, porque las otras ya las vimos, ¿ok? Entonces, cuando tenemos, ojo, cuando tenemos una cromatografía o una destilación, es porque la mezcla realmente es homogénea, pero yo sé que en esa mezcla hay un componente que para mí tiene un valor agregado superior, es decir, que si yo lo separo y lo purifico, va a tener un valor agregado, es decir, mucho mayor costo y que me va a generar ganancias. Entonces, generalmente, ¿dónde se utiliza la destilación? En la industria del alcohol, en la industria química, en la industria de purificación de sustancias. ¿Dónde se utiliza la cromatografía? En la industria farmacéutica, una industria que genera mucho dinero. Entonces, vamos a hablar primero de la cromatografía. La cromatografía que vamos a ver hoy se llama cromatografía en papel. Es la cromatografía más sencilla de todas las cromatografías que les voy a mostrar. Sin embargo, si ustedes se van a dar cuenta, la cromatografía de papel tiene los mismos fundamentos de cualquier otra cromatografía. ¿Qué tiene que tener una cromatografía? Una fase estacionaria y una fase móvil. Entonces, la fase estacionaria es la fase donde yo voy a poner mi muestra y la fase estacionaria tiene una propiedad química muy similar a la muestra, que hace que la fase estacionaria me sirve como un soporte. Ya lo vamos a ver. Y la fase móvil es simplemente una sustancia que me arrastre la muestra, pero que no reaccione con ella. Entonces, puede ser agua, puede ser etanol, puede ser metanol, puede ser éter, puede ser un gas, dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, en la cromatografía existen diferentes cromatografías. Está la cromatografía de capa fina, está la cromatografía de papel, que es la que ustedes van a aprender acá, la más sencillita, la cromatografía de columna, la cromatografía gaseosa y la cromatografía líquida. Entonces, vamos a aprender primero la cromatografía de papel y con eso vamos a ir y vamos a asociarlo a la cromatografía, a las otras cromatografías que son mucho más especializadas. La cromatografía de papel, chicos, es una técnica que no tiene, digamos, aplicación industrial, pero no lo podría decir así. La aplicación industrial de la cromatografía de papel es muy sucinta, es muy leve, es muy corta. Y se lo voy a decir de la siguiente manera. Vamos a hacer la cromatografía de papel y cuando hagamos la cromatografía de papel, que es lo mismo que hacemos en el laboratorio, vamos a obtener y vamos a analizar los resultados, ¿ok? Entonces, en la cromatografía de papel, ¿qué se utiliza? Como fase estática, como fase estacionaria, es decir, la fase que no se mueve, un papel. En este caso utilizamos papel de filtro. ¿Por qué se llama fase estacionaria? Primero que todo porque no se va a mover. Es la muestra la que va a correr en la matriz del papel. Entonces, digamos que este puntico verde que está aquí, ¿todos están viendo, los chicos? ¿Todos están viendo lo que estoy mostrando? Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a decir que la muestrica que yo voy a colocar es el puntico verde. Entonces, si mi muestra es el punto verde, yo coloco la muestra, puede ser tinta, puede ser un extracto de una planta, puede ser el extracto de la sábila, puede ser el extracto de la selga, puede ser el extracto del coliflor, puede ser el extracto de la espinaca, puede ser el extracto de una planta, donde, ojo, yo sé que esta planta tiene una sustancia que puede tener una acción anticoagulante. Entonces, ¿yo qué hago? Yo digo, voy a tratar de separar esa sustancia que tiene capacidad anticoagulante y la voy a convertir en un farmacéutico que me genere dinero. Es, por ejemplo, eso. Entonces, yo coloco la muestrica. Donde yo coloco la muestrica, entonces luego coloco el papel, que es la fase estacionaria, y le coloco solvente aquí en la parte de abajo. Recuerden ustedes que habíamos hablado que el papel tiene capilaridad. Entonces, en la capilaridad, el solvente comienza a subir por el papel y se llama la fase móvil. ¿Por qué? Porque se va a transportar por el papel. Pero resulta que el solvente tiene la característica de ser la fase o la sustancia que arrastra la muestra. Al subir el solvente, como solvente, él va a arrastrar la muestra y va a hacer que corra por la fase estática, que es el papel, o la fase que no corre. Entonces, la muestra va a subir y se va a separar en sus componentes. Entonces, ¿cómo lo vamos a cuantificar? Si yo coloqué la muestra aquí en este punto, voy a cuantificar desde donde puse la muestra hasta donde corrió
la separación de sus componentes, y si la primera separación me dio en 2.1, yo coloco una relación de frentes. ¿Qué significa una relación de frentes? La distancia en el numerador, la distancia recorrida por la sustancia separada, es decir, la primera componente, que por ejemplo en este ejemplo me dio 2.1, y luego coloco desde donde está el punto hasta donde llegó el solvente, y esa sería la distancia recorrida por el solvente o la fase móvil. Entonces coloco 2.1 sobre 2.8 y me da 0.75. ¿Qué significa? Ojo con lo que les voy a decir. Significa que este solvente específico tiene un 75% de efectividad en separarme esta componente de esta muestra. ¿Entendieron lo que les acabo de explicar? ¿Entendieron lo que les acabo de explicar o no? ¿Vuelvo y lo explico? Sí, profe, porfa, otra vez. Claro que sí, no hay problema. Tenemos la muestrica que es el puntico verde, ¿listo? Tenemos el puntico verde que es la muestra. Entonces el puntico verde para mí, yo lo voy a poner en la fase estática, que es el papel. Pero tengo que tener un agente que lo arrastre, es decir, la fase móvil. Pongo un solvente, el solvente lo escojo con la prueba. Entonces digamos que voy a coger un solvente, puede ser agua, puede ser etanol, puede ser ácido isopropílico, alcohol isopropílico, puede ser metanol, puede ser cualquier solvente. Entonces ese solvente va a correr por el papel por capilaridad, va a subir, va a subir, va a subir, va a subir, y en medio de su movimiento, de su traslado por el papel, va a arrastrar la muestra y la va a separar. Entonces resulta que esta muestra que yo coloqué acá, una componente de ella se separó y quedó acá. Entonces yo ¿cómo cuantifico? Yo con una regla mido la distancia recorrida por la muestra y luego mido la distancia recorrida por el solvente. ¿Dónde coloco la distancia recorrida por la componente que se separó? En el numerador. ¿Dónde coloco la distancia recorrida por el solvente? En el denominador. ¿Qué significa? Ojo, que esta relación de frente significa que me dio 0.75, significa que este solvente específico separa esta componente en un 75% de la muestra. Quiere decir que si yo utilizo este solvente para arrastrar, para separar esa componente de esta muestra, puedo lograr una separación de un 75% de efectividad. ¿Entendieron, chicos, lo que significa? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a hacer la práctica. Esta práctica, así tal y como ustedes la van a ver acá, sería igual, chicos, que en la vida real. Así se hace. Entonces vamos a copiar el link, control C, y vamos a abrir una página para poder correr. Entonces voy a abrir acá, voy a llevarme la pestaña del buscador, listo, acá, y ahí vamos a poner la dirección, control V, listo, muy bien. Entonces le damos Enter. Y entramos. Mire que él dice loguear. Recuerden que ya se habían logueado la vez pasada. Simplemente colocan los datos, ¿cierto? Creo que con el correo de ustedes de TDA no está dando porque como dice @correo no lo permite, no lo reconoce. Pero entonces yo los invito a que utilicen otro correo, puede ser su correo personal. Aquí está la aplicación. Entonces en la aplicación vamos a hacer cromatografía y acá está el papel. Ayer me preguntaron, profe, ¿por qué el papel se ve así? Porque está haciendo la simulación de que está puesto sobre el mesón. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces, yo quiero que ustedes escojan. ¿Quieren hacer la separación de la tinta verde, de la tinta morada que tiene componente azul y componente roja? ¿O quieren que hagamos el extracto de las hojas de espinaca? ¿Qué quieren que hagamos? ¿Cuál de las dos muestras? Profe, la tinta azul y roja. Listo, entonces vamos a coger la tinta azul y roja. Entonces escogemos. ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Cogemos la manito y hacemos que la manito, que en la muestrica, en el palito, quede parte de la muestra de lo que yo le quiero hacer. Lo llevan hasta que la manito coja, hasta que la manito quede en el pitillito con un puntico de la muestra. Miren, ahí está. ¿Ya la ven? ¿La ven en el pitillito? Sí, profe. Listo, entonces, ¿qué van a hacer ustedes? La van a colocar ahí. Listo, ya la colocamos ahí. Abren la tapa. Listo. Cuando abren la tapa, llevan el papel y lo sueltan ahí. Listo. Ahí creo que no me quedó bien puesto. Eso, muy bien, ahí sí. Entonces cierro la tapa y empieza el tiempo a correr. Dice que, ojo, el solvente o la fase móvil es alcohol isopropílico agua. Es una mezcla entre alcohol isopropílico y agua.
Y miren, ahí comenzó. Esto es una tinta morada que tiene Profe. componente azul y componente roja. Dime. Lo que está recorriendo ahí es lo que vamos a tomar. Es la separación de las componentes. Exactamente. Muy bien. Entonces, ya terminó. ¿Qué hacemos? Abrimos la tapa, ¿cierto? Abrimos la tapa. Bueno, pues si quiere abrir, pues eso, abrimos la tapa, tomamos el papel. Y cuando ya tomemos el papel, entonces le decimos, ojo, como tenemos que medir, le decimos que nos muestre la escala, es decir, la regla, mira, show scale, ¿listo? Entonces le decimos que nos muestre la regla. ¿Cómo cogemos la regla? Miren chicos, la cogemos y la llevamos hasta la muestra. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar el 0, ¿cierto? El 0 en el punto donde pusimos la muestra. Me dice que la primera componente, ojo, copien, por favor, copien. La primera componente roja está a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a 8 puntos. Espérenme un momentico, yo me acerco a la imagen. Está a 8.2, 8.1, chicos. La primera componente está en 8.1 y y el solvente corrió hasta 9.3. Entonces, 8.1 sobre 9.3. 8.1 sobre 9.3. ¿Lo cogieron? Y la segunda componente está, la componente azul está en 8.9 sobre 9.3. 8.9 sobre 9.3. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ya lo cogieron? Listo. Entonces Sí, suelto profe. la regla. Muy Sí, bien, hagan el cálculo, chicos. Hagan el cálculo. La componente roja, ¿cuánto da la relación de frentes? Y la componente azul, ¿cuánto les da? 8.1 dividido en 9.3. La primera me da 87.09 y la segunda 8.9 dividido en 9.3. Esa me da 95,69. 69. Listo, muy bien. ¿Cuánto les dio? La primera me dio 87.09. Listo, ¿y la segunda te dio? Espero, yo la hago, no la he hecho. Tranquila, no te preocupes. ¿Eso qué quiere decir? Lo que dijo la compañerita Sara, quiere decir que la componente, que el solvente alcohol isopropílico tiene la eficiencia de separar el 87.09% de la componente roja de la tinta morada. ¿Entendieron? Es decir, que si yo utilizo alcohol isopropílico, puedo recuperar un 87.09% de la componente roja. Es decir, de la tinta roja con la que hicieron la tinta morada. ¿Entendido? Profe, la segunda me dio 95.6. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que con el alcohol isopropílico puedo recuperar hasta un 95.6% de la componente azul, es decir, de la tinta azul. ¿Entendieron, chicos? Sí. Bueno, entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Ustedes tienen que hacerlo luego luego ya llegan, se van, resetean, ¿cierto? Y ya utilizan la hoja de espinacas, es decir, el extracto de espinacas. Ojo con lo que les voy a decir. El extracto de espinacas tiene clorofila A, clorofila B, xantófilas y tiene betacarotenos. Los betacarotenos son antioxidantes, la xantófila también son antioxidantes, y la clorofila A y la clorofila B se venden en la industria farmacéutica. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya saben cuántas componentes de la hoja de espinacas pueden obtener. ¿Entendido? Ahora les quiero especificar algo adicional. Quiere decir, chicos, cuando yo tengo este papel, ustedes me dirán, profe, ¿y la aplicación cuál es? Chicos, cromatografía de papel les dijo a ustedes que yo podía separar la componente azul en una componente de 87% y en una efectividad del 95.6 y la componente roja en un 87.09. Entonces, usted dirá, profe, pero ¿y qué? Yo hago el papel, veo la separación, ¿y qué hago? Pues chicos, les voy a mostrar algo. Cuando yo ya tengo eso, pues yo puedo coger este papel y utilizar otro solvente y mirar si ese otro solvente que yo voy a utilizar separa mejor las componentes. Si para mí vale la pena o me ofrece dinero o es algo que va a darme una industria, por ejemplo, separar la tinta verde y la tinta roja, entonces yo utilizo y caracterizo cuál solvente sería mejor.
Y cuando ya tengo la caracterización hecha en cromatografía de papel, voy y busco las técnicas especializadas que se llaman cromatografía de gases, y les voy a mostrar los equipos. Los equipos, pues bueno, la cromatografía de gas es pero lo interesante son los instrumentos que yo utilizo. Mire, la cromatografía de gas es un montaje que es muy especializado, pero más importante son los equipos. Es decir, pero es que no coloqué, fue instrumentos, espere, instrumentación. Aquí está. ¿Qué me pasó? ¿Qué me está pasando? Equipos, entonces, equipos. Para que ustedes vean los equipos, son equipos que son costosos. Es decir, generalmente cuando yo voy a hacer una cromatografía de gas son equipos que son costosos. Un equipo, por ejemplo, un cromatógrafo de gases, un cromatógrafo de líquido de alta eficiencia, no se bajan de 130 millones de pesos, chicos. ¿Pero qué quiere decir? Que yo para poder hacer este montaje primero tengo que hacer la cromatografía de papel y luego cuando ya tenga caracterizada la fase móvil y la fase estática, ahí sí voy y le meto plata a un equipo de estos. ¿Por qué? Porque le voy a meter plata a algo que realmente me va a brindar ganancias. ¿Entendido, chicos, lo que acabo de explicar? Muy bien. Ahora les voy a mostrar la cromatografía líquida. Cromatografía de líquidos. Entonces, por ejemplo, este es un equipo de cromatografía líquida, ¿cierto? Esta es una persona que lo está moviendo, que lo está trabajando. Este es otro cromatógrafo líquido de alta eficiencia. En mi laboratorio tenemos ¿cierto? De este tipo de cromatógrafo y así sucesivamente. Entonces, primero yo hago la caracterización en papel y luego cuando ya la tengo en papel y sé que lo que voy a montar, ahí sí le meto plata a un instrumento de estos. ¿Entendido? Muy bien. Compañeros, ¿entendieron lo que significa la cromatografía líquida? La cromatografía de papel, muy fácil. Es simplemente caracterizar cuál es el mejor solvente. ¿Listo? Muy bien, vamos entonces a mirar la segunda parte de la... ¿Caracterizar cuál es el mejor solvente? Sí, claro, porque acuérdate, yo utilizo un solvente y él me da una eficiencia. Entonces yo después cambio por otro solvente. Puede ser que el otro solvente me dé una eficiencia del 100%. Entonces, ¿tú qué prefieres, 95 o 100%? 100%, ¿cierto? 100%. Exacto, entonces yo puedo hacerla con mucho. Es que, ¿saben qué es lo único que perdemos de no hacerlo en el laboratorio? Que en el laboratorio utilizamos agua, metanol, éter, alcohol, ¿cierto? Y ahí podemos ver la diferencia. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, chicos, aquí están los cálculos. Pues bueno, ya ustedes saben hacer la relación de frentes. Y aquí está la explicación de cómo se debe hacer. Vamos entonces a hacer la destilación. Chicos, ¿cuál es la idea? La idea de estas dos técnicas de esta clase es que la mezcla es totalmente homogénea. Simplemente que ustedes deben saber que en esa mezcla, que es totalmente homogénea, que no se puede separar por métodos más baratos o métodos diferentes a los que estamos mostrando acá, porque si yo lo separo con una membrana no se va a separar. Si yo lo separo, por ejemplo, por cristalización, sé que se va a evaporar toda la sustancia, entonces tengo que separarlo por otras propiedades químicas. En este caso son temperatura de evaporación, ebullición y características polares o apolares de la sustancia. Entonces, ¿qué utilizo, por ejemplo, con el papel? La tinta que yo pongo es polar, similar a la polaridad del papel. Y el solvente es apolar. Entonces, el solvente solamente arrastra, no reacciona, pero la tinta se pega al papel y por eso es que recorre. ¿Listo? Ahora, en la destilación utilizo como características o como propiedades para fundamentar la separación en las temperaturas de evaporación o de ebullición. Entonces, la primera vamos a hacer una destilación. Entonces, en esta práctica tenemos dos tipos de destilación. Tenemos la destilación simple y la destilación fraccionada. Pero para ello tenemos dos aplicaciones. Primero, en la que estábamos, es decir, en esta. Ustedes vienen, resetean, ¿cierto? Resetean abajo. Y cuando resetean, vienen acá y le dicen destilación simple o destilación fraccionada. Yo quiero que ustedes se den cuenta la diferencia entre la destilación simple y destilación fraccionada. Si yo le pongo destilación simple, chicos, pues yo coloco el balón, ¿cierto? Que ustedes ya lo conocen, la manta de calentamiento. Coloco el balón donde va a colocar la muestra. Coloco esto se llama un empate, que me pega con una columna de condensación. ¿Qué hace esta columna de condensación? Pues yo tengo la mezcla aquí, evaporo los componentes de acuerdo a la temperatura que me va a mostrar acá.
cuando el componente que yo quiero separar se evapora, pasa por esta columna de condensación y yo por medio de agua fría vuelvo y lo devuelvo al estado líquido. Primero lo convierto en vapor y luego por medio de bajarle la temperatura vuelvo y lo convierto en estado líquido y lo pongo en este recipiente. Entonces estoy separando un componente por la diferencia de temperaturas de ebullición o de evaporación. Entonces esta es la destilación simple. Ahora les voy a mostrar la destilación fraccionada. ¿Cuándo utilizo? ¿Qué diferencia hay? Pues chicos, que aparte de la columna de condensación, hay una columna que se llama columna de platos de separación. ¿Qué significa y cuándo utilizo la destilación fraccionada? Cuando tengo más de 2 sustancias y cuando las 2 sustancias tienen temperaturas muy cercanas de ebullición o evaporación entre sí. ¿Para qué? Para que estos platicos, estas diferencias que ustedes ven aquí, me ayuden a que si la temperatura es muy cercana, solamente me pase la temperatura, la primera temperatura más bajita, sea la primera que se evapore, y la que está muy cercana, pero que está más alta, se vaya quedando en los platos y se vaya condensando y se vaya devolviendo. Con esto evito que las dos que son muy cercanas se me vayan juntas. Entonces, aquí solamente voy a obtener una que tiene una temperatura de evaporación más bajita. Y la que tiene temperatura de evaporación más altica, pero que está muy cercana, se va a quedar en el residuo porque los pláticos no van a dejar que ella pase. ¿Entendieron la diferencia o no? Chicos. Por favor. Profe, ¿me puede volver a decir qué es lo que tiene la destilación fraccionada, que es cuando hay más de 2 sustancias con temperaturas mayores a qué? Bueno, muy bien. Sara, otra vez. Mira la destilación simple. La destilación simple tiene el balón donde tengo la muestra, la manta de calentamiento que me va a ayudar a evaporar parte de la mezcla, ¿cierto? Tengo un empate que me empata solamente con una columna de condensación, un condensador. Entonces la destilación simple no tiene sino este empate y la columna de condensación. Mira la destilación fraccionada. En la destilación fraccionada tengo la columna de condensación, pero aparte le voy a colocar una columna de separación de platos. ¿Sí la ves? ¿Sí ves la diferencia? Sí, señora. Si yo voy a hacer destilación simple, le quito esta columna de separación. ¿Listo? Muy bien. Entonces voy a irme a la columna a la simple, a la destilación simple. En la destilación simple, hago la destilación simple cuando sé que las sustancias que voy a separar, las temperaturas de evaporación de ambas sustancias son muy lejanas, es decir, tengo agua y etanol. Entonces el etanol se evapora a 60, 70 y el agua se evapora a 100. Entonces tengo más o menos 40 o 30 grados Celsius de diferencia entre las dos. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué hago yo? Llevo la temperatura hasta 70 y hago que se evapore solamente el etanol y que el etanol pase por evaporación a este sistema y que el agua se me quede acá. ¿Entendiste la diferencia? Entonces, en esta destilación simple las temperaturas tienen rangos alejados, es decir, se alejan bastante. Por ejemplo, el etanol y el agua. El etanol ebulle a 70, 60, en cambio el agua a 100. Entonces, ¿yo qué hago? Tengo 30 o 40 grados Celsius de diferencia entre las dos. ¿Entendiste esta? Sí, señora. Entonces, vamos a aplicar la otra, la destilación fraccionada. Entonces, en la destilación fraccionada voy a tener sustancias que tienen temperaturas muy cercanas. Por ejemplo, el metanol y el etanol son alcoholes y las dos ebullen a temperaturas muy cercanas. Es decir, si el etanol ebulle a 60, el metanol ebulle a 50, el etanol ebulle a 60. Es decir, no voy a tener sino como 5 o 10 grados Celsius de diferencia. Entonces, ¿qué va a hacer la destilación fraccionada? Si yo quiero separar el metanol que huye primero que el etanol, ¿cierto? Entonces debo llevar la temperatura a la cual no se me evapore el etanol, pero sí se me evapora el metanol. Entonces, si el metanol se evapora a 50 y el etanol a 60, entonces hago que la temperatura no me pase de 55 para que el etanol no se me evapore. ¿Me entendiste? Pero como no es fácil controlar la temperatura, entonces utilizo la columna de platicos. La columna de platicos, ¿qué hace? Hace que la temperatura a la que llegue aquí la mezcla sea 55, pero como aquí está más caliente, va a haber parte del metanol que se va a querer evaporar. Pero como la temperatura aquí no es tan alta, no es 60, entonces
parte del etanol que se quiere ir pegado al metanol se va a quedar en estos platicos y se va a condensar antes de llegar acá, el vapor acá. Entonces, la condensación del etanol se va a devolver y solamente va a pasar el metanol. ¿Me entendiste? Sí, señora. Entonces, ¿cuándo utilizo fraccionada? Cuando las temperaturas de evaporación o de separación entre ellas son rangos o espacios muy cortos. Cuando utilizo destilación simple cuando las temperaturas son muy alejadas. ¿Me entendiste la diferencia? Sí, señora, o sea que es cuando es fraccionada tienen como una diferencia de 5, porque lo máximo que puede llegar el metanol es hasta 55. Exacto, cuando las temperaturas no son muy alejadas entre ellas. ¿Entendiste? Muy bien. Entonces, quiere decir que ustedes van a hacer destilación simple y destilación fraccionada tal y como se los pide como se los pide la guía, ¿cierto? Les dice que hagan las dos destilaciones. Pero entonces yo solamente les voy a ayudar a hacer una. Díganme cuál quieren hacer conmigo, la fraccionada o la simple. Chicos. Profe, la fraccionada. La fraccionada. Entonces, en la fraccionada, dime qué mezcla quieres separar. Metanol, etanol, hexano, acetona o propanol, butanol. Propanol, butanol. Propanol, butanol. Muy bien. Entonces, cojo esa mezcla. Yo quiero, chicos, que en un momentico, ustedes en internet, en un minutico, busquen la temperatura de ebullición o de evaporación del propanol y la temperatura de ebullición o de evaporación del butanol. Dale, chicos, para que me la regalen. Antes de que hagamos eso, para que ustedes entiendan bien. Voy a tomar asistencia mientras tanto, ¿ok? Voy a tomar la asistencia para que nos quede la asistencia de una vez en el laboratorio. Mientras ustedes buscan esos daticos. Hoy estamos a miércoles 10. Muy bien, entonces hoy estamos separación de mezclas 2 y la fecha es 9 de septiembre. 9 de 2020. Listo, muy bien. ¿Ya la encontraron? Profe, la del butanol, punto de ebullición es de 117,7 grados centígrados. La de evaporación, discúlpame, la de evaporación. La de evaporación. Sí. Usu galopera. No me vayas a decir tranquila que yo sé que estás acá. Simplemente estoy tomando lista. ¿Listo? Usu galopera. Bueno, profe. Sí, es que estás aquí en asistencia, entonces para que no me quede sin asistente. Uribe Clavijo. Andrei. Urrego Muñoz. Urrego, muy bien. Arias González. Arias Esteban. Cano Arias. Listo. Vanessa Tuerquia. Chicos, ¿se encontraron las temperaturas de evaporación? Profe, la de propanol es de 20 grados centígrados de evaporación. Listo, entonces propanol 20 grados Celsius. Ojo, Celsius, no centígrados, Celsius. Listo, ¿cuál más? Recuerden que centígrados es un error. Se dice Celsius. Chicos, la otra, la del butanol. Profe, 20 grados Celsius. 20 grados Celsius. Ah, chicos, ¿sí se dan cuenta que se evaporan los dos a la misma temperatura? Sí. Entonces la pregunta es, vamos a hacerlo. Ojo, miren lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que ustedes tienen que mirar acá, chicos? Tienen que mirar la temperatura y con respecto a la temperatura responden lo que les pregunta el formato de informe. Entonces, miren, ¿qué tienen que hacer ustedes? Simplemente darle estar. Y ojo, solamente nos vamos a fijar en la temperatura. Entonces, estar. Fíjense en la temperatura. ¿A qué temperatura llega el sistema? ¿A qué temperatura va a llegar el sistema? Y miren que empieza a separar. Miren que a medida que va incrementando la temperatura, porque una compañerita dijo la temperatura de ebullición, y esa temperatura ella la dijo y era 110, ¿cierto que sí? Listo, muy bien. Miren, ¿qué temperatura llegó? ¿En qué temperatura está, chicos? ¿Qué temperatura ven?
350, ok, no se ve No, casi. mire, acá está 70, aquí está 80, 1 y 2, 82 grados Celsius. ¿Entendido? Entonces, con esta 82 grados Celsius es la temperatura que hay acá. Eso quiere decir que a esta temperatura uno de los dos se separa. La pregunta es cuál, ustedes lo van a consultar. ¿Listo? Porque miren que las temperaturas de evaporación de ellos dos son iguales. Entonces, lo que va a hacer la columna de platos es que va a evitar por la temperatura de ebullición que los dos pasen. ¿Ok? Que los dos pasen. Entonces, miren que acá se separó. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben decir? Ah, la separación se hizo a 82 grados Celsius. ¿Listo? Entonces, van a consultar las temperaturas de ebullición del butanol y el propanol y van a mirar a esa temperatura, cuál de ellos dos se separó. ¿Ok? Y eso es lo que ustedes van a ir a mirar. ¿Listo, chicos? Eso es lo que ustedes van a mirar. ¿Ok? Ave María. Listo, muy bien. Espérenme un momentico, yo miro acá algo. Profe, y Dime. uno se da cuenta cuál de las dos se separó en este mismo experimento. Pues Sí, procedimiento. pues aquí no tanto, ¿cierto? Aquí no tanto porque acá ustedes solamente se van a poner, solamente se van a guiar por la temperatura. Es decir, ustedes tenían dos sustancias y solamente con esta temperatura y con la consulta que les pide el informe, ustedes van a decir cuál de las dos sustancias se ebulló y cuál de las dos sustancias se separó. Es decir, cuál quedó acá y cuál quedó acá. Miren que acá ya hay una sustancia, ¿cierto? ¿Sí la ven? Sí, profe. Bueno, muy bien. Profe, yo creo que la que se hizo el punto de ebullición fue el propanol, que está a 97 grados Celsius. El 97 grados Celsius, él ebulle, pero el butanol el butanol tiene una temperatura mucho más alta. Eso quiere decir que uno de los dos, es decir, en este recipiente debió haber quedado uno y en este recipiente debió haber quedado otro. Compañerita, guárdalo para tu informe. ¿Listo? Entonces eso quiere decir que ustedes me van a decir, dependiendo de eso, cuál fue la que quedó aquí, cuál quedó acá y así sucesivamente. ¿Entendido? Pero solamente guiándose de la temperatura, chicos. Eso es todo. Y ustedes hacen no solamente destilada, sino hacen fraccionada, es decir, van y hacen la destilada, van y hacen la fraccionada y lo hacen con las diferentes mezclas. ¿Entendido? Así de sencillo. Muy difícil, ¿no? ¿Cierto que no? Simplemente es decir, ¿por qué se separó y por qué una quedó allá y por qué la otra quedó en el residuo? Chicos, acá esto que se llama acá se llama destilado o purificado y esto se llama residuo, es decir, lo que quedó, lo que no se evaporó, lo que no se ebulló. ¿Listo? ¿Entendido, chicos, o no? Sencillo, solamente es guiarse por la temperatura. ¿Entendido? ¿Hasta este momento es entendido o no? Chicos. Hombre, no me respondan tan rápido, chicos. ¿Sí entendieron o no? Profe, es que sí, yo no sé qué significará ese silencio para todos, pero a veces cuando uno no responde es porque no entiende pues como el todo. Exacto, y por eso es que yo pregunto. La pregunta es, ¿entendieron o no para volver a explicar? O sea, lo que usted explicó, pues, yo sí lo entendí. Pero, por ejemplo, si me voy a ver el trabajo, pues el informe quedó como con dudas de cómo se llenan algunas cosas. Pero precisamente por eso es que les pido yo que miren, Vanessa, por eso es precisamente que yo les pido antes de llegar a la práctica que por lo menos miren el formato. Sí, ¿Para qué? profe, Para que ustedes más o menos sepan preguntarme qué es lo que van a necesitar para responder ese formato. La idea es que yo les coloco la guía el sábado y los lunes les coloco el formato. ¿Para qué? Para que ustedes alcancen a hacer la guía y luego vayan al formato antes de llegar al laboratorio y cuando estén en el laboratorio digan, profe, es que yo tengo duda en esto, profe, es que ¿por qué? Porque ustedes ya tienen todo para poder resolver todas las dudas. ¿Entendido? Es por eso que es importante que ustedes, es más, chicos, si estuviéramos en este momento en presencialidad, sería igual. Ustedes llegan a la práctica, hacen la práctica, pero ustedes tienen que llegar con las cosas leídas para poder preguntar todas las dudas, de manera tal que cuando ustedes hacen el informe, ustedes ya tienen cubiertas todas las dudas. ¿Me entendieron lo que les quiero decir?
Entonces, ¿cuál es la idea, chicos? La idea es que ustedes lleguen con las cosas leídas. Ah, profe, yo vi que en la guía hay una tabla que llenar. ¿Será que usted me dice cómo lleno la tabla? ¿Pero por qué? Porque ustedes ya han visto la tablita. ¿Entendido? Es por eso que es importante y por eso yo procuro colocarles los documentos antes. Chicos, no crean que los documentos están listos. Yo cada semestre modifico los documentos. Entonces, el lunes, el sábado me preocupo porque le paso el informe al TDA de la asistencia de ustedes, paso el informe de las personas que tuvieron problemas con internet, les coloco a ustedes los talleres, que por cierto, ¿ustedes ven conmigo química? ¿Sí o no? Sí. ¿Ustedes ven conmigo química o con el profesor Rodrigo? Yo con el profesor Rodrigo. Yo creo que todos ustedes con el profesor Rodrigo. Entonces, por ejemplo, a mis estudiantes les voy a colocar un taller hoy. Entonces, les coloco talleres, les coloco quizzes, les coloco, ¿sí me entiende? Todo eso es trabajo, chicos. Entonces, yo por eso hago el esfuerzo, chicos, de colocarles a ustedes la práctica el sábado para que ustedes la vayan mirando y luego el lunes les coloco el formato de informe para que ustedes vayan al formato de informe y lleguen a la clase con dudas. ¿Cuál es la idea? De que ustedes cuando lleguen a la clase, ustedes ya tengan todas las dudas, de manera tal que cuando ustedes vayan a resolver su formato sea tan fácil, chicos, que no les presente problema. Así de sencillo. Entonces, siempre que ustedes lleguen a la clase, si ustedes no quieren quedar con dudas, ustedes me dicen, profe, es que después voy a resolver el formato de informe y voy a quedar con dudas. Claro. Dime. Yo, por ejemplo, miro pues el formato y sí, algunas cosas que no las entiendo, pero si yo le pregunto a usted, yo siento que de pronto le estoy preguntando como lo del taller, como entonces de pronto no me responda o me diga que en la guía todas esas... Al contrario, dime qué quieres entender y yo te lo digo. Mira, yo voy a colocar el informe de separación de mezclas. El que yo les puse, pues esta vez se los junté, como para que no me mandaran un informe en un momento y otro informe en otro momento. Entonces, esta vez yo fui intencionalmente la que se los mezclé. Entonces, miren Muy bien. Este es el formato de informe. Dime qué no entendiste, qué no entiendes. Pues este es de No, ese no es recuperación. Este es de destilación. Este es destilación, pero este es con la aplicación IU, es decir, todavía no hemos llegado hasta allá, ¿cierto? Ah, no, es... Evaporación, este es decantación, ¿cierto? Y estamos acá, separación de componentes. Bueno, esto es cromatografía. En la cromatografía simplemente te dice la distancia recorrida y las relaciones de frente, ¿cierto? Ahí de cualquiera de las dos sustancias. No, mira, dice acá, ¿cuál es la fase estacionaria de las separaciones? Pues eso ya ustedes lo saben. Dice distancia recorrida por el solvente en la tinta, entonces tinta en inglés, entonces dice tinta azul, tanto. Entonces distancia recorrida por el solvente es uno solo, porque para las dos componentes utilizaste un solo solvente. Entonces acá colocas solamente la distancia del solvente. Aquí colocas la de la tinta azul y aquí colocas la distancia que recorrió la roja. Aquí colocas la relación de frente de la tinta azul y aquí la de la roja. Eso es entendido, ¿cierto que sí? Sí, profe. Luego entonces haces como la otra y te da clorofila A, clorofila B, xantófilas y betacarotenos. Entonces colocas la distancia, ¿cierto? La distancia recorrida por las componentes y falta la distancia recorrida por el solvente, ¿no? No está. Entonces luego colocas las relaciones de frente. Yo creo que aquí me hizo falta ¿qué? ¿Una qué? Aquí me hizo falta la distancia recorrida por el solvente, pero para las... ¿Pero qué? Ay, disculpen, control Z. Me hizo falta la distancia recorrida, pero... ¿qué? Control Z. Sí. Entonces, control C. Me hizo falta, pero para las hojas de... Para la separación del extracto de las hojas de espinaca. Para la separación del extracto, ahí me hizo falta eso. Extracto de las hojas de espinaca. Para que lo sepan ustedes, ahí me hizo falta eso. ¿Listo? Entonces, eso es en centímetros. Esto no es, ya corresponde a eso, así sería. Entonces, ahí faltaría solamente esto para que ustedes puedan hacer la relación de frente, la relación de frente y la relación de frente de cada una. Y ya hacen la relación y simplemente les hace preguntas. ¿Qué solvente se usa en la aplicación? ¿Qué tipo de solventes usan en esta técnica? Y así sucesivamente. Mira que son preguntas que ustedes ya pueden responder con respecto a lo que hacen. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hacer la destilación. Por ejemplo, en esta. Tú haces la destilación, vas a y haces la destilación y entonces te dice componentes, agua acetona.
Tipo de destilación, pues la que te haya ofrecido la aplicación. Y observaciones, ¿cuál se evaporó primero? ¿Cuál se purificó? ¿Por qué crees usted que se separó? Eso es todo lo que le está preguntando. ¿Hay alguna dificultad en eso? Mira que no te está preguntando No, nada más. Eso. Entonces, por ejemplo, ahora, en la otra que es esta, que es la 8, dice acá, dice, práctica de separación de mezcla por medio de destilación. Complete la siguiente tabla del ensayo. Porcentaje de alcohol, esta es para la solución A y la solución B, pero esta, ¿con cuál la contestas? La contestas con esta que está acá, con la aplicación del TDA, es decir, con esta. ¿La vamos a hacer? ¿Quieren que la hagamos para que la puedan contestar? Control C. ¿Hacemos? sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Hay alguna duda que te quede adicional a esta? No, profe, no, sí está bien, muchas gracias. Exacto, pero mira que si tú ya has visto el formato, ya te queda más fácil hacer preguntas. Entran a la aplicación del TDA con la contraseña y el usuario que ustedes tienen, que es correspondiente a nuestro laboratorio. Mira que ya cambió el color, laboratorio CIUI digital. Nos dice que vamos a separación de mezcla, ¿cierto? Le damos cargar el simulador. Igualmente, ¿cierto? Esto es del Tecnológico de Antioquia, entonces lo dejan cargar. Mientras lo dejan cargar, yo les voy a mostrar la práctica. En la práctica les dice, ¿cierto? Les dice más o menos cómo tienen que hacerlo, ¿cierto? Entonces les dice, esta es destilación simple y esto es destilación fraccionada. Recuerden que esta era para filtración, esta era para decantación y esta para cristalización. Entonces, si ustedes le dan clic a este, les da destilación simple y si les dan clic a esta, le da destilación fraccionada. Entonces, le dice que haga las dos, ¿cierto? Les dice que haga las dos y mire que acá le está diciendo cuál es el montaje, el densitómetro y todo lo demás, densímetro. Acá está la destilación fraccionada. Entonces tienen que hacer las dos, porque les va a preguntar datos de las dos. Entonces vamos a hacer las dos. Pues conmigo van a hacer una sola. Ustedes hacen las demás. Tecnológico de Antioquia, ingresan. Y acá tenemos, ¿cuál quieren hacer conmigo? ¿La fraccionada o la simple? La simple, profe. La simple. Entonces la simple es esta. Entonces miren que acá les dice destilación. Entonces vamos a esperar que él cargue destilación. Miren chicos, voy a cerrar acá y me voy a salir de la destilación. Si yo le doy a la otra, que es esta, ¿cierto? A la me dice destilación fraccionada. Entonces ahí sé que la una es fraccionada y que la otra es simple, ¿cierto? Me voy a volver porque ustedes me dijeron destilación simple. Entonces aceptar. Entonces vamos a coger destilación simple. Entonces miren lo que dice. Una caldera pirotubular de biodiesel se usa para la generación de energía eléctrica por vapor. El combustible que se va a utilizar contiene mucha agua, es decir, que el que van a utilizar para calentar la caldera tiene mucha agua. Entonces, cuando tiene mucha agua, no enciende igual, es decir, la llama o la energía que produce en la combustión es mucho más baja porque el agua interfiere. Entonces, hay que quitarle esa agua. Por lo tanto, se debe concentrar el alcohol por medio de una destilación simple. Entonces, la pregunta es, chicos, ¿por qué utilizo una destilación simple? Entonces yo se los expliqué ahorita, porque el alcohol ebulle a una temperatura mucho más baja que el agua. Entonces yo quiero que en un momentico, antes de que lo hagamos, vayan y busquen la temperatura de ebullición del alcohol, porque la del agua ya se la saben ustedes, es por encima de 85. Pues en Medellín, pero es muy por encima de 85, es 90, ¿cierto? Muy bien, entonces busquen la temperatura de ebullición del etanol, por favor. Me apareció 78.37 Celsius. 78 Celsius, ¿cierto? Vamos a dejarlo en 78 Celsius. Entonces el compañero nos dijo, Daniel nos dijo muy amablemente que es 78. Eso quiere decir que vamos a mirar hasta dónde nos lleva la temperatura. Entonces, ojo con lo que les va a decir la aplicación acá. Dice, por medio de destilación simple o discontinua para determinar los porcentajes de residuo destilado, al igual que la temperatura en la que se logra la ebullición de las muestras. Ojo, miren lo que dice acá, las cuales deben ser destiladas hasta llegar a un volumen residual de 76.6. Entonces, copien 71.6 mililitros para la A y dice que 57.3 mililitros para la B. ¿Qué quiere decir? Chicos, que no pueden dejar bajar el residuo a un volumen menor que el que hay ahí. ¿Entendieron lo que les acabé de decir o no?
estos valores que me están dando acá quiere decir que no dejemos que el residuo se baje de este volumen. ¿Qué quiere decir el residuo? Lo que yo tengo en el balón de calentamiento. Entonces, ¿entendido ya, chicos? ¿Ya copiaron los valores? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces vamos a decirle entrar. Entonces miren que nos empieza a mostrar todo lo que tenemos que hacer. Yo quiero mostrarles algo antes. Vienen aquí arriba donde dice gráficas y en gráficas les está diciendo, ojo, uno es el etanol y el otro es el agua, ¿ok? El agua. Entonces me está diciendo que, miren acá la temperatura. A más o menos 78, que fue lo que dijo el compañero, 78 se empiezan a separar. Mire, por encima de 78. Entonces 78, 78.5, 79 se está empezando a separar. ¿Entendido? Miren las curvas. Más o menos a 78 se separan. Si yo llego a una temperatura de 80 y pico, casi 90, está donde se pueden separar a mayor proporción. ¿Entendido? Pero si yo llego y dejo subir el sistema hasta 100, se vuelven a unir. ¿Estamos de acuerdo? Se evaporan las dos. Entonces vuelven y se unen. Entonces las dos quedarían en el destilado. Entonces no me sirve porque no estoy haciendo la separación. Muy bien, ¿entendido lo que les acabo de explicar o vuelvo y se los explico? Profe, ¿me vuelves a explicar, por favor? No entendí. Claro que sí, Sara. Mira, muy bien. Miren que acá está este eje de temperaturas. Entonces, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando el líquido 1, que es el etanol, y el líquido 2, que es el agua. ¿Entendido? Entonces, ¿qué quiere decir? Me está mostrando las temperaturas a las cuales se evaporan, ebullen y se separan. Entonces, miren que, ¿dónde me muestra la primera separación? Si yo me voy, donde me presenta la primera separación, es más o menos 78 algo. ¿Qué quiere decir? Que el primero se evapora en 78, entonces se empieza a separar. Y que el agua no se evapora a esa temperatura, entonces se empiezan a separar a esa temperatura. Entonces la idea es que yo, conociendo las curvas, diga, entonces yo tengo que llevar el sistema por encima de 78, debe ser 79, 80, para que las dos se me separen. ¿Entendido? Quiere decir que las dos se empiezan a separar. Y ojo, si yo dejo que el sistema suba hasta 100, pues las dos se me van a evaporar y se van a volver a unir. Miren que acá vuelven y se unen. ¿Sí las viste? ¿Por qué? Porque las dos a esa temperatura se evaporan juntas. ¿Sí las viste o no? Sí, señora. Muy bien, entonces, ¿qué debo hacer? Llevarla a una temperatura en las que se separen, pero que no se junten, es decir, evitar que llegue a 100. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, me dice qué debo hacer. Entonces me dice, coloque la malla, encima de la malla coloque el balón. En este balón vamos a colocar la muestra, pero para colocar la muestra, primero tenemos que medir el porcentaje de alcohol con el densímetro. Chicos, ¿qué mezcla quieren separar conmigo? ¿La A o la B? ¿La 1 o la 2? La 1. La 1, listo, La muy 2, bien. profe. Bueno, entonces vamos a coger la 2. Cogemos la 2 y, ojo, solamente vamos a medir el grado de alcohol inicial que tenemos en la muestra. Entonces, cogemos la probeta y medimos el grado inicial. ¿Qué hacemos? Cogemos un pedacito de la muestra, no la muestra total, solamente un pedacito y le medimos con el densímetro. El densímetro es el que está pequeñito a un lado. Entonces, cogemos el densímetro y le calculamos la densidad de alcohol. Y me dice que originalmente tiene un 55% de alcohol. ¿Listo? Eso quiere decir que el 55% de esa mezcla es alcohol y el resto es agua, es decir, tiene un 45% de agua. ¿Entendieron eso? Listo, muy bien. Entonces, ya sé que tiene un 45, entonces vengo, pongo lo que utilicé para medir y le completo con el resto porque la voy a separar toda. ¿Listo? ¿Así se hace en la vida real? Sí, así se hace en la vida real, chicos, ¿ok? Luego me dice que coloque el tapón con el que coloco el termómetro. Luego me dice que coloque el empate para el condensador, coloco el empate, o eso se llama tobera realmente. Luego me dice que coloque el termómetro, entonces coloco el termómetro, coloco el termómetro, muy bien. Luego me dice coloque el condensador, coloco el condensador, y luego me dice que coloque el recipiente donde voy a recibir el purificado o el destilado. Y como a esto lo calenté, tengo que enfriarlo, entonces le tengo que colocar una manguerita para que pase el agua y otra manguerita para que salga el agua. ¿Entendido? Y ya, mire, inmediatamente le coloqué las mangueras y él empieza a pasar el agua. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Chicos, ¿cuál es la clave? Miren que acá me va a dar la temperatura.
Acá me va a decir el volumen total de la solución. Entonces yo sé que es 275, entonces lo copio, 275 mililitros, solución o mezcla total. ¿Listo? Para que ustedes sepan que tienen que ir copiando. Luego acá les va a decir cuánto va a quedar en el residuo, es decir, cuánto va a quedar acá en el recipiente, en el balón aforado. Y luego acá les va a decir el destilado o el purificado, es decir, lo que va a quedar acá. Es decir, cuánto se evaporó y cuánto me llegó otra vez aquí al medio o al matraz. ¿Entendido? ¿Hasta aquí es claro o no es claro? Sí, profe. Muy bien, entonces, ¿qué debo hacer? Chicos, ojo con lo que les voy a decir. Miren el botón verde, ¿lo ven? Este botoncito verde que está acá, no este ni este que está acá, el de la izquierda, ¿lo ven? ¿Sí lo ven? Es un botoncito pequeño. ¿Sí lo ven? Que es como azul o verde. ¿No lo ven? Sí, profe. Muy bien, entonces es ahí donde le vamos a dar clic. Ahí, y ahí lo apagamos. Ahí lo prendemos y ahí lo apagamos. Entonces prendemos. ¿Qué hago yo? Miren, por favor, la temperatura. Fíjense en la temperatura. Compañerito, ¿cuál fue la temperatura a la que dijiste que ebullía el etanol? 78. Muy 78, bien. profe. Excelente. Entonces, fíjense si a esa temperatura empieza a evaporarse y empieza a pasar y empieza a purificarse y a pasar para el matraz. Entonces, fíjense en ustedes en la simulación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar que aquí en el residuo me queden menos de 71. No, porque es la B, ¿cierto? Menos de 57.3. Entonces, cuando lleguemos más o menos a 60, lo paramos. Y ojo, si no lo hacen bien, les pasa lo que nos pasa en la vida real, se nos pasa y nos toca volver a destilar. Si se nos pasa, pues volvemos y lo hacemos, no hay problema. Pero la idea es que no lo tengan que hacer. Porque después de que esto empieza a evaporarse, chicos, eso corre a una velocidad impresionante. Entonces, ojo primero con la temperatura. Cuando llegue a 78, 79, tiene que empezar a separarse. Fíjense en ustedes en la temperatura. Miren, ahí empezó. 79. Llegó. 81, 82. Ahí está. Empezó. Miren que en este momento ya empezó a destilar y miren la velocidad a la que lo hace. Ustedes me van a preguntar, profe, ¿y la velocidad es así en la vida real? Sí, chicos. Y si no la paramos antes de que se nos vaya todo el residuo, pues se nos va a pasar. Miren la temperatura, que la temperatura nunca puede llegar hasta 100, porque si no se nos vuelve a unir. Entonces, ya con el volumen, yo me fijo que no llegue a 60, porque si no se me pasa. Entonces, espérenme un momentico, yo estoy aquí pendiente. Miren el botón verde, listo, el botón azul. Entonces, ahí tengo el mouse pendiente. Donde el volumen del residuo me llegue a 60, entre 60 y 65 lo voy a parar. Pues si soy capaz, ustedes dirán, ¿por qué la profesora dirá que es capaz? Vamos a ver si me pasa lo que me ha pasado en los otros laboratorios o en la práctica. Eso pasa en la práctica, uno no es capaz a veces de parar la reacción y le toca volver a destilar. Volver a unir y volver a destilar. Otra vez, 83. Y entre más se empiece a evaporar y más suba la temperatura, más rápido empieza a evaporarse. Entonces, tengo que tener mayor velocidad al apagar. Entonces, 160, 161. Ahí empieza a aumentar la velocidad. Mire que ya está en 91. Entonces, ahí empieza a evaporar mucho más rápido. 140, 143, uy, fue madre, 92. 135. A ver. ¿113? Ahí ya van 80, entonces pilas que ahí es donde empieza a una velocidad increíble y ya toca pararla en menos de 60, antes de que llegue a 60. Entonces, 70, 80, 70. Y acá, la voy a parar ahí, listo, ya la paré, 65, listo. Es decir, no dejarla llegar hasta 57.3. ¿Qué tengo que hacer? Como ya la apagué, entonces llevo esto, en la vida real lo dejaría que se enfriara, ¿cierto? Lo llevo, lo pongo en este y le mido la densidad de alcohol a ver cuánto me quedó en el residuo. Miremos cuánto le quedó.
Ah, imagínate, de 55% le quedó en 5.2. Quiere decir que ¿cuánto debió haber pasado para el otro lado, chicos? Tenía 55% de alcohol, ahora tiene 5.2. ¿Cuánto le retiré de alcohol? Díganme ustedes. Si al principio tenía 55 y ahora tiene solamente 5.2, ¿cuánto le retiré de alcohol? Chicos. Profe, 50.8. ¿Cómo me dices? ¿50 qué? 0.8%. Bueno, muy similar, Daniel, muy similar. Y ¿sabes qué? Felicito que hayas tenido la voluntad de decirlo. Si cojo 55 y le quito 5.2, quiere decir que lo retiré 49.8. Ah, ok. ¿Cierto? Sí, pero sí, tienes la idea. ¿Sí me entiendes? Es decir, le quito, entonces le recuperé 49.8 de 55. Eso quiere decir que le quité más o menos un 90% del alcohol que tenía. ¿Cierto que sí? Muy bien. Entonces, ya sabemos cuánto le retiramos. Botamos esto, ¿cierto? Porque la destilación es para probar, y colocamos esto y le medimos. Colocamos esto y le medimos qué porcentaje de alcohol le quedó al destilado o al fraccionado. Vamos a mirar. Uy, chicos, al fraccionado ya no quedó en 55, sino que ese fraccionado quedó en 67.1%. Quiere decir que ya no tiene 55 de alcohol, sino que ahora tiene 67.1% de alcohol y el resto es agua. Quiere decir que si le quito a 100 menos 67.1%, tiene 32.9% de agua. Chicos, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo quisiera que el alcohol fuera más puro? ¿Qué haría con esta muestra? ¿Qué haría? ¿Ustedes qué creen que haría yo con esta muestra? Profe, la destila. Muy bien, la vuelvo a destilar. Y se supone que lo hago hasta que más o menos el alcohol esté más o menos en un 95, 97%. No se puede separar más. En la naturaleza el alcohol y el agua se pueden separar hasta un 95, 97% y ya no más. O sea, siempre hay un 3% que le queda ahí metido de agua. ¿Listo? Pero ¿cómo lo hago? Con destilaciones sucesivas. ¿Entendido, chicos? ¿Entendieron lo que les quería enseñar o no? Sí, profe. Bueno, muy bien. Chicos, solamente para que ustedes sepan. Ustedes dirán, profe, pero usted lo hizo bien. ¿Qué pasa si yo me equivoco? Me voy a equivocar. Me voy a equivocar y para que ustedes lo vean. ¿Qué pasa si yo me equivoco? Entonces voy a ir otra vez a destilación simple. Me voy a equivocar y me dice, ojo, miren que cada vez que yo inicio me da un valor. Entonces yo tengo que copiar ese valor. Entonces en este momento me está diciendo que para la muestra A no me puedo pasar de 83.2 mililitros. ¿Cierto? Y que para la muestra B no me puedo pasar de 71.5 mililitros. Entonces me voy a hacer la muestra, pero esta vez me voy a equivocar, es decir, la muestra que cojan la voy a dejar pasar, a ver qué hace. Entonces cojo, armo el montaje, luego mido, ¿cierto? Entonces para medir necesito la probeta. ¿Cuál quieren esta vez? ¿El amarillo? Me imagino que sí, porque ya hicieron el rojo, ¿cierto? Entonces cojo una parte para medir, le mido la densidad o el porcentaje de alcohol y me dice que, uy, esta tiene de entrada un 83% de alcohol. Eso quiere decir que lo que le tengo que retirar de agua es mucho más poquito. Quiere decir que le tendría que retirar un 17% de agua, ¿cierto? Muy bien. Entonces la pongo en el balón de separación y coloco el resto de la solución. Muy bien. Entonces, cuando ya coloco el resto de la solución, comienzo a hacer el montaje. Coloco el tapón con el que sostengo el termómetro, luego la tobera o la unión con el condensador. Coloco el termómetro. Claro que ustedes en la vida real lo hacen pues como ustedes quieran. O sea, no es que lo hagan en este mismo orden, ustedes lo hacen, lo importante es que el montaje quede bien hecho. Y coloco las dos y empiezo a pasar agua. Entonces voy a equivocarme. Me dijo que no me podía pasar en la solución A de 83.2. Entonces voy a aprender para que ustedes se den cuenta qué pasa. Ahora, las temperaturas. Si no quiero averiguarlo como lo hizo el compañero, pues me voy acá y dice, más o menos en 78 empieza a separarse. Entonces vamos a ver. Entonces miren acá las temperaturas, pero esta vez es para equivocarme, para que si ustedes se equivocan, sepan qué tienen que hacer. Listo, muy bien. Entonces vamos a aprender y la idea es que no lo puedo dejar pasar de 83.2 mililitros. Ustedes dirán, pero la profe, ¿para qué hace eso? Porque uno se puede, en estas aplicaciones y en la vida real se puede equivocar, entonces le toca volver a hacerlo, simplemente es eso.
83.2. Entonces vamos a esperar a que llegue primero la temperatura de ebullición para que se separen. Ay, Dios. Según eso nos dijo que el 78, 79 se empezaba a separar. Vamos a ver. Ahí llega 73, 74, 76, 77, 78, 79. Listo, ahí empezó. 79 y empezó. Y se supone que tengo que pararla antes de que se vayan 83.2. Voy a dejarla pasar un poquito. Hoy se me pasó. Miren lo que hace. Ay, chicos, la solución residual contenida en el balón no es suficiente para el análisis. Es necesario que destile de nuevo. ¿Entendieron qué pasa si se equivocan? No se preocupen, pues ustedes dicen aceptar, les da el segundo intento y tienen que volver a empezar. Volvemos a empezar. Y ahí ustedes miran si se vuelven a equivocar o si vuelven o si lo hacen bien. ¿Entendido, chicos? ¿Alguna pregunta? Esto pasa tanto en destilación fraccionada como en destilación simple. ¿Entendido, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? No, profe. Listo, chicos. Entonces espero que hayan aprendido. Y ojo, lo más importante, chicos, más que hacer la práctica, hacer los montajes, hacer el ensayo, es que ustedes sepan diferenciar cuándo utilizo una técnica y cuándo utilizo la otra. Ahí está la clave de saber cuál, porque cuando yo sé que tengo una sustancia y sé más o menos diferenciar qué técnica necesito, pues lo de menos es que a mí se me olvide, ay, a mí se me olvidó cómo hago una filtración, pues voy y busco cómo hago la filtración y lo hago, ¿cierto? Entonces, la información que está en la literatura está, chicos, pero lo que ustedes deben tener es la capacidad de distinguir cuál de las técnicas es la que deben utilizar. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta adicional, chicos? ¿Alguna pregunta adicional? ¿O no? ¿O todo muy claro? Profe, Dime. una preguntita. En donde dices que qué capacidad de tener un analista o laboratorista, ya me traba la lengua, laboratorista que lleva a cabo una separación por decantación, eso sería como la concentración o rapidez que tiene esa persona a la hora de separar la mezcla. Yo te hago una pregunta, Vanessa. ¿Qué es lo que hace que yo separe una mezcla en la decantación? ¿Qué es lo que tú haces? De lo que vimos, ¿qué es lo que se debe hacer para poderla separar? Se me olvidó el nombre, profe, esperar que se separe y ya después cerrar eso. De la válvula, cerrar la válvula, ¿cierto? Sí. Entonces, lo primero que yo debo cuando hago muchas decantaciones es coger una capacidad de cerrar la válvula en el momento en que debo cerrarla. ¿Entendiste lo que te acabé de responder? Sí, profe, pues eso trataba de decirte como la concentración o rapidez que debe tener esa persona a la hora de hacer esos procedimientos. Por ejemplo, Vanessa, si yo te pregunto en lo que acabaste de ver, ¿cuál es la capacidad que debe tener una persona al hacer una destilación? Estar concentrada para no pasarse del porcentaje que nos dicen, no. De la temperatura. De la y del temperatura. volumen. Exacto, así de sencillo. ¿Sí entendiste, Vanessa? Sí, profe. Perfecto. Me encanta eso. Listo, perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, chicos, entonces ahí les pido el favor que cierren, por favor, la práctica. Y cuando cierren la práctica, recuerden cerrar sección. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna duda adicional? ¿O todo muy bien? Todo muy claro, profe.